Bueno, vamos a empezar describiendo cómo es el examen EIR. Pues bueno, el examen es un cuadernillo, ahora son dos cuadernillos porque este examen por primera vez ha tenido preguntas con imagen y en curso EIR Asturias nombramos el examen con el año en el que se convoca, o sea que el último examen no es el EIR 2020, sino el EIR 2019 que se realizó el 25 de enero de 2020. Es la única vía para acceder a la especialización como enfermero o enfermera especialista y se convoca anualmente por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación. ¿Por qué nombramos el examen como este último examen, el de 25 de enero de 2020, como 2019? Porque en el cuadernillo, cuando haces el examen, si lo hicisteis, en el examen ponía EIR 2019, o sea que utilizamos la misma nomenclatura que el Ministerio. El cuadernillo de preguntas contiene estas preguntas de test de opción múltiple. Unos son casos clínicos, otras son preguntas vinculadas a imagen, por primera vez las primeras 4 preguntas vinculadas a imagen, otras son preguntas negativas, en las que nos preguntan por lo incorrecto, es decir, que hay 3 verdades y solo una falsa, otras son preguntas de test directas, donde nos preguntan por lo correcto y tenemos que identificar entre 3 distractores que son mentira la respuesta correcta. Estas son las imágenes de este primer examen EIR con imágenes y los simulacros que vais a hacer van a tener más imágenes que el EIR porque la tendencia natural que vimos también en el examen MIR fue incrementar el número de preguntas vinculadas a imágenes para intentar medir de la forma mejor los conocimientos clínicos. Este ha sido un año de cambios y el examen ha cambiado. El examen de años anteriores tenía 225 y 10 preguntas de reserva y este año ha sufrido una reducción de 50 preguntas, 175 preguntas, manteniendo las 10 preguntas de reserva. A lo largo de la historia del examen EIR, que comienza en el año 1993, pues el número de preguntas ha ido cambiando. En general eran exámenes cortos, fueron incrementándose porque el Ministerio al principio tenía como 2 convocatorias, la convocatoria de MIR y la convocatoria de EIR, pero se hizo este camino para hacer una convocatoria única, que es lo que se hace ahora. Durante 4 años hubo exámenes de 225 preguntas más 10 preguntas de reserva y ahora todo se ha convertido a un paradigma de 175, al parecer, porque la Comisión de Psicología decía que la gente, esa quinta hora, significaba un agotamiento y un rendimiento quizás por debajo de lo que se esperaba. Pero ya veréis que esto tiene un efecto secundario que para nosotros no es lo ideal, que es el apelotonamiento de la gente en unas pocas preguntas. Así que para nosotros no es que nos gustase un examen de 225, es que nos gustarían 4 exámenes de 225 para poder medir exactamente cuál es el conocimiento de cada uno, porque si no, cada vez interviene el azar, que es una cosa que no os va a gustar una vez que preparéis bien el examen. El examen ha cambiado también, siempre era un examen de 5 opciones de respuesta y ahora es desde hace unos años de 4 opciones en el que hay penalización. Por cada 3 fallos te quitas un acierto. Así que introducimos el concepto de preguntas netas, que es cómo vamos a valorar las puntuaciones de los exámenes de una forma sencilla. ¿Qué es una pregunta neta? O las preguntas netas del examen son las preguntas acertadas, que en el Ministerio se llaman válidas, menos 1/3 de las erróneas. Es decir, es el sueldo bruto del hospital menos los impuestos. Y los impuestos es la penalización por fallar. Por cada 3 fallos te quitan un acierto. Esas son las preguntas netas y siempre vamos a hablar en preguntas netas. Eso no es como utiliza el Ministerio para puntuar los exámenes, porque ellos hablan de valoración por particular de examen. Es decir, como esto es 0,33 y no es exacto, ellos lo que hacen es multiplicar las válidas por 3 y las erróneas por -1. Pero es una escala que no es fácil identificar, o sea, tienes que hacer cuentas. Vamos a utilizar entonces preguntas netas. Se hace en 4 horas. Y como el examen, la longitud relativa del examen es igual que el de los años anteriores, hay que hacerlo con la misma intensidad, la misma preparación y la misma velocidad que se hacía antes el de 5 horas. Así que no nos tenemos que engañar, que es un examen más corto y que es más sencillo, porque no. Son 4 horas igual de intensas, lo que pasa que dura una hora menos. Puede caer cosas de cualquier asignatura del grado de enfermería, aunque veréis que no lo hace en todas las asignaturas con la misma intensidad.
Y el objetivo del examen es ordenar a todas las personas que lo realizan en una lista para poder ofrecerles las plazas de distintas plazas de formación especializada en enfermería. Equivale a que cada opositor es un taxi y lo que quiere recoger es su plaza. El taxi quiere recoger a un pasajero en el aeropuerto, pero no se pueden cargar los pasajeros así. ¿Qué hacen? Una fila. Y esto es lo que hace el Ministerio. Ordena a todos los presentados desde el número 1 hasta la persona que obtiene una puntuación más baja. Y eso lo ordena con los números de orden. Fijaros que aquí la fila se interrumpe. Significa que esto es la nota de corte. Con la media de los 10 mejores taxis de la convocatoria, el Ministerio le aplica un 35% y con eso calcula la nota de corte. Las personas que no alcanzan el 35% de las puntuaciones de los 10 mejores de ese año no obtienen número de orden. En todos los datos y figuran en los listados del Ministerio como eliminados. En todos los estudios que os vamos a presentar, vamos a seguir numerando hasta el último, utilizando el criterio que utiliza el Ministerio, y vamos a hablar siempre de resultados de todos los presentados, porque el porcentaje de eliminados cada año es variable y no podemos eliminar un año un 30%, otro año de los resultados. Así que siempre vamos a hablar desde el primero hasta el último. Fijaros cómo la historia reciente de LEIR pues es favorable. El año peor para presentarse a LEIR de los años recientes es el año 2012, donde se presentaron más de 15.000 personas. Fijaros cómo probablemente ¿por qué? Porque aquí estábamos sufriendo la crisis económica y la gente vio una salida en especializarse. A partir de entonces se ha ido reduciendo y ahora más lentamente, y así el último examen EIR lo han realizado 9.277 enfermeras y enfermeros. Esto es una buena noticia, porque además se va a combinar con el número de plazas. Así que el número de presentados está cayendo y el número de plazas, en cambio, ha aumentado mucho en la última convocatoria. Esta es una muy buena noticia para vosotras. Es justo la evolución del número de presentados es justo inversa al examen MIR, donde al último examen MIR han concurrido casi 15.000, 14.950. Las fechas de LEIR, dos fechas importantes, cuándo te matriculas y cuándo realizas el examen. La mayor parte de los años, bueno, la inscripción se realiza en septiembre, a partir de la segunda mitad de septiembre, y el examen, como veis, en los últimos años ha sido o en enero o en febrero. En los últimos años era en febrero, el primer fin de semana de febrero, pero este año se ha adelantado al 25 de enero y pensamos que el Ministerio tenía intención incluso de adelantarlo más, pero acordaros que la semana anterior había sido la oposición de correos, con 160.000 personas presentadas, y quizás por ese motivo a lo mejor no encontraron aulas y no lo consiguieron. No lo sabemos, pero vamos a trabajar con esa idea de que quizás el próximo examen EIR se adelante un poquito. Bueno, muy importante, y la primera prioridad es vuestra salud. La segunda prioridad es que os matriculéis, es decir, que tengáis los papeles que os permitan inscribiros, y matricularse es responsabilidad de cada uno de vosotros y de vosotras, y hay que tener todos los papeles preparados para septiembre. La inscripción del examen requiere, cuando el Ministerio saca el BOE, se activa un modelo que se llama modelo 790 en la página web, se rellena online y hay que añadir otra información, el DNI, la copia del título de grado, las notas de la carrera, que hablaremos luego de esto, abonar las tasas y presentarlo todo, se puede hacer online, o bien lo que os recomendamos que lo hagáis en la delegación del Gobierno. ¿Cómo se puntúa el examen EIR? El 90% de la puntuación es del examen y el 10% es el baremo. Esto es lo que se dice. Pero desde el punto de vista individual, si alguno de vosotras o vosotros ha hecho el examen EIR, el último, y miráis vuestras puntuaciones y miráis qué porcentaje de la puntuación deriva del baremo y qué porcentaje del examen, veréis que se aproxima a esto, pero en tu caso no va a ser un 90-10. Luego vamos a explicar cómo funciona esto, el cálculo de la puntuación del EIR. Lo más importante, el examen. Ahora, tu examen, lo que cogen son los aciertos, que son válidas, las multiplican por 3. Las erróneas
las multiplican por -1 y con eso, válidas menos erróneas, multiplicadas por esto, se calcula la valoración particular de examen. La valoración particular de examen se modula con una cosa que se llama factor examen, que se genera con los 10 mejores exámenes de esa convocatoria. ¿Cómo se hace realmente? Se coge 90, y se divide entre la media de las 10 valoraciones particulares de exámenes mayores de la convocatoria. Y con eso se genera un número, que es el factor examen, que multiplica tu resultado de examen, al tuyo y al de todos los presentados. Vamos a ver qué ocurre con el baremo. Lo mismo, tienes tu baremo de la carrera, que puede añadirse esto, la tesis doctoral, y se multiplica por un multiplicador, que es el factor baremo, que en este caso se genera con un 10 entre la media de los 10 mejores baremos que han superado la nota de corte. Y os decimos eso porque en ocasiones entre los 10 mejores hay gente que no supera la nota de corte y no interviene en esto. Esas dos cosas te generan tu puntuación de baremo. Y ahora, sumando la puntuación de baremo y la puntuación de examen, se genera la puntuación final. Y ordenando a todos por puntuación final, se dan los números de orden. Esto es de este año. Ha cambiado el examen y ha cambiado el baremo. ¿A qué equivale un punto de baremo en la escala nueva de 5 a 10? Teóricamente de 5 a 11 si tienes un 10 de carrera y además la tesis doctoral que nadie tiene. Pues un punto de baremo equivale a 1,4 preguntas netas de examen, en este otro paradigma nuevo de 175 preguntas. Así que nadie se siente esto un bicho raro porque tiene un expediente de carrera malo, porque con un poquito más lo va a compensar, un poquito más de examen. El problema es si igualas, o sea, si hablas de otra persona, esto que tiene tu misma puntuación y él tiene más baremo. El objetivo del baremo es precisamente la función que tiene es desempatar. Es decir, con la puntuación de baremo y la puntuación de examen se suma y se da la puntuación total. Una vez que se tiene la puntuación total, el Ministerio ordena las puntuaciones totales de todos y da los números de orden. El número 1 al que tiene mayor puntuación total y cuando no había nota de corte, el último número al que tiene menos. Pero ahora, si no superas la nota de corte, figuras como eliminado. Vale, pues es un año de cambios. Ha cambiado el baremo y ha cambiado el examen. Antes el baremo era en base 4 más la tesis doctoral 5 teórico y ahora es un baremo en base de 5 a 10, no de 0 a 10, porque no es posible presentarse con menos de un 5, más un teórico, esto punto por la tesis doctoral. ¿Cuál es la mediana de baremo de los EIRES desde 2009 convertidos los años anteriores al modelo nuevo? Pues como veis es de notable. Y la mediana, que es cuando hagamos un resumen de una variable en solo un punto, vamos a utilizar la mediana. La mediana es el punto que separa a la mitad mejor y a la mitad peor que ese número. Así que la mediana de este año es 7,7. Significa que la mitad de las enfermeras y enfermeros tenían un baremo de más de 7,7 y la otra mitad menos de 7,7. Vale. Como veis, es relativamente compatible lo que hemos visto este año en las listas del Ministerio de lo que esperábamos de la modulación matemática de haber convertido con una fórmula los resultados de años anteriores a este nuevo paradigma. ¿Cuál es el grupo mayoritario, por lo tanto, de las enfermeras que se presentan al EIR? Pues enfermeras con un baremo de notable. Fijaros que el año pasado, es decir, el EIR 2018, si sumamos los dos tramos de notable, es decir, el tramo mayoritario, que es de 7 a 7,99, con el de 8 a 8,99, tenemos que el 80% de las enfermeras y enfermeros del año pasado, o sea, del 2018, tenían un baremo de notable. Este año, si sumamos esos dos, tenemos un 70%. ¿Y qué ha pasado? Que ha aumentado prácticamente un 10% los aprobados. ¿Y es verdad? Pues hace 2 años 80% baremo de notable, este año 70% baremo de notable, y si investigamos un poco nos encontramos que ha pasado algo raro. Daros cuenta que todos estos números que os damos hacia atrás no han existido, son una conversión matemática del pasado al nuevo paradigma. Fijaros que la mediana de los aprobados ha caído de lo que esperábamos, que era un 6,5, a un 5. ¿Por qué? Porque hay una abundancia brutal de 5. Todas las personas que no han presentado el expediente académico en el baremo de escala de 5 a 10, les han dado un 5. Como si no hubiesen presentado papel, porque te dan un 5 por presentar el título de enfermería. Y eso
ha hecho que se contaminen esos resultados. La mediana de los 7 es un 7,65, la mediana de los 8, 8,28 y la mediana del grupo muy pequeño de sobresalientes, 9,11. Así que en este año 70% de las enfermeras tenían baremo de notable, pero esto realmente pensamos que es un 80%. Lo más importante, el examen, porque el baremo ya no se puede, no merece la pena hacer ahora la tesis doctoral para ganar ahí esto 1,4 preguntas netas. Lo importante es el examen. Y el examen también ha cambiado. Ha cambiado de un examen de 225 a un examen de 175. Fijaros, a todo esto tenéis que sumarle siempre 10 preguntas de reserva. Y a la hora de hacer un examen EIR, que vais a empezar a hacer exámenes ya, no os van a figurar las preguntas anuladas. O sea, cuando la pregunta está anulada, o sea, si sumáis las 175 y las 10 de reserva, darían 285, pero las preguntas anuladas no tienen solución y entonces cuando hagáis los exámenes de entrenamiento no los vais a tener. ¿Qué ha ocurrido con el cambio del examen? Pues como un acordeón. La distribución de resultados estaba el acordeón expandido y ahora han hecho y todo el mundo está en menos espacio. Es decir, va a haber más empates. Fijaros, estos son la distribución en preguntas netas de los EIRES del año 2015, 16 y 17. Parecen 3 flanes, ¿no? Y parece que la gente está relativamente separada. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues esto. Lo primero, un golpe hacia atrás brutal de un examen más difícil y además no es posible en un examen de 175 sacar puntuaciones de 179, pero no solo eso, sino es que las primeras puntuaciones empiezan muy atrás. Así que todo el mundo se ha concentrado en un grupo pequeño de puntuaciones. Esto es importante que sepáis qué es lo que ha ocurrido, que todo ha cambiado y que ahora están los opositores más juntos que nunca. Equivale a que el examen sigue siendo Mario, pero el Mario que tenía más resolución era el Mario antiguo, no el nuevo. Tiene menos píxeles el examen nuevo que el antiguo. Así que el mismo número de personas, pero en menos espacio, provoca más apelotonamiento. Esto ha sido el EIR 2019. Fijaros cómo en las zonas de máxima densidad, que esto va de 10 en 10 netas, en las zonas de máxima densidad, que son esta meseta, hay 1.650 personas en 10 netas. Eso significa que en una neta hay, eso entre 10, 165 personas. Una pregunta neta, 165 números de orden en la zona de máxima densidad de la distribución. Pero, por eso es muy importante, ¿dónde están las plazas? En la zona de aquí. O sea, intentar superar esa zona donde la gente se queda apelotonada y por eso es muy importante empezar a prepararse pronto. Y por eso es importante no posponer las cosas hasta después del verano, cuando la gente empieza, después de trabajar y la gente se atasca aquí, porque es necesario superar el comportamiento de los demás. ¿Vale? Bueno, hemos dicho entonces, entendiendo los resultados, vamos a diseñar la estrategia. Un punto de baremo, 1,4 preguntas de examen. Vamos a hablar de la nota de corte, que se genera con el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria. Pues bueno, fijaros, la nota de corte, todo está convertido a 175. No os voy a mezclar peras con manzanas. Todo es siempre en la misma escala para que podáis comparar. Fijaros la nota de corte de estos 2 últimos exámenes. ¿Eso de qué nos hablan? Que los exámenes esos han sido muy difíciles, más difíciles que los anteriores. Fijaros que la nota de corte, 36,67 preguntas netas, que han eliminado a más de un 30% de los enfermeros y enfermeras presentados. Estamos hablando de 30 y tantas netas sobre 175.